Grabaciones Vida Milagrosa tiene el placer de presentarles a todos los hermanos y amigos un mensaje grabado en vivo a través de los labios del evangelista Domingo Pilarte. El propósito de esta grabación es para que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea ensalzado y bendito por los siglos de los siglos. Dios honra a los que le honran, es el tema de este mensaje. Y espero que al oírlo, tus fuerzas y tus ánimos sean edificados y levantados al oír la bendita palabra de Dios y a creer que Dios honra a los que le honran. Confía en este Dios, pon tus delicias en Él y Él hará y Él contestará la petición de tu alma. Miles y miles han oído este mensaje y sus vidas han sido transformadas. Han hecho la decisión de confiar en este Dios en los momentos más difíciles de sus peregrinajes. Los hombres del ayer que confiaron y honraron el nombre de este Dios, vieron su gloria, vieron su fortaleza y vieron su mano en beneficio. Yo espero, hermano y amigo, que el Dios de gloria guarde tu alma, que el Dios de gloria te bendiga donde quiera que estés, y que el Dios todopoderoso que libró a Daniel del foso de los leones, el Dios de la gloria que le dio salvamento a su pueblo en los momentos difíciles, te dé también a ti la victoria y el triunfo, y te dé la salida para que su nombre sea alabado y bendito por los siglos de los siglos. Es el propósito y es el deseo de Grabaciones Vida Milagrosa, de que este LP de larga duración llegue a cada hogar cristiano y traiga bendición a las vidas necesitadas. En el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahí donde está, levante su mano, pídale al Dios del cielo que haga un milagro. Padre, una vez más, derrama la unción de tu Espíritu. Quema mis labios con los carbones encendidos y haz que tu palabra salve y edifique a este pueblo en esta tarde. Dame sabiduría, oh Dios, dame lengua de sabio para hablar en sazón, sabiduría para poder interpretar tu sabia y divina palabra. Úsame, Señor, conforme a la necesidad del pueblo, y haz que tu palabra salve y sane, tu palabra levante al caído. Y este milagro que has comenzado a hacer, Padre, de cubrir este terreno con una nube, Padre del cielo, cubre al pueblo con la nube de gloria. Contesta la petición de cada hermano aquí presente y haz que el poder creativo de tu palabra salve, sane, levante, liberte, oh Dios, imparta gozo, alegría, felicidad y por fin la vida eterna. Y como siempre lo hacemos, oh Dios, a ti daremos la honra y la gloria por Jesucristo.
Amén. Gracias a Dios. Siéntense, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a desarrollar un tema corto en esta tarde. Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos creen que Dios honra a los que le honran? Siempre los que han honrado a este Dios nunca han sido avergonzados, porque es su palabra, es su promesa, que el hombre que confesare su nombre, Él le pondrá en alto sobre una roca y lo ensalzará, y en el día malo le librará de la angustia. Y este profeta Daniel, un hombre de Dios, que cuando fue llevado al cautiverio de los hijos de la transmigración que habían ido a Babilonia, había propuesto en su corazón el no contaminarse con la ración de la comida del rey. Había propuesto en su corazón guardarse y honrar al Dios del cielo. ¿Dónde tenemos nosotros que honrar a este Dios? En las luchas, en las pruebas, en las adversidades, en las circunstancias, en los momentos difíciles. Ahí es donde tenemos que profesar la fe que tenemos en el Dios del cielo. Y era un hombre íntegro, un hombre que se guardaba delante de Dios, un hombre que oraba 3 veces al día, confesaba delante de su Dios, honraba y bendecía su nombre. Pero hermanos y amigos, como los enemigos de este hombre, la envidia tomó posesión de ellos. Y no podían ver que Daniel, siendo un extranjero, siendo un emigrante, un cautivo que habían llevado, que estaba puesto por cabeza delante del rey, ocupara el 3er lugar en el reinado del rey Darío. Y la envidia tomó a aquellos hombres y dijeron: no hay ocasión alguna, porque es un hombre íntegro, es un hombre que se guarda delante de ese Dios, no tenemos de qué acusarle. Es un hombre que camina en integridad, es un hombre que ha hallado gracia delante de los ojos del rey. ¿Qué haremos para acabar con ese Daniel? ¿Cómo lo destruiremos? ¿Cómo lo vamos a sacar, eliminarlo del reino? Pero saben ustedes una cosa, que el salmista dice: líbrame del consejo secreto de los malvados. Y cuando el impío maquina en contra del justo, allá arriba el Dios de gloria, que tiene sus ojos sobre aquellos que hacen el bien, está mirando la maquinación y los pensamientos, y la mesa del maligno es tornada en resbaladero y en vergüenza, y el Dios del cielo siempre da la salida y la victoria a aquellos que se guardan en integridad y le honran y le sirven en espíritu y en verdad. Daniel no sabía nada de lo que se estaba tramando. Daniel estaba inocente, ajeno al problema, a la traición de los compañeros, pero allá el Dios de gloria estaba mirando. Cuando llevaron el problema delante del rey Darío, cuando llevaron la petición, dijeron: la única forma es que en contra de su Dios acusemos a este Daniel, porque estamos conscientes y seguros que él no va a dejar de orar ni pedirle a ese Dios. Oiga, qué bueno es cuando los inconversos reconocen que el cristiano no puede vivir sin adorar, sin orar a ese Cristo que está allá en gloria. Qué bueno es cuando podemos caminar y el mundo sabe que somos testigos del poder de Dios. Esta tarde, ahí debajo de la plataforma, le hablaba a un hermano que tiene una camisilla de esas que dicen: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por curiosidad le hice la pregunta y le dije: hermano, cuando usted se monta en el autobús, ¿usted se tapa el pecho o usa la camisilla tapada, o usted camina así como está aquí ahora? Me dijo: no, hermano, cuando me monto en el autobús levanto las manos para que todo el pueblo sepa que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado.
¡Gloria a Dios! Hermanos, mientras más el mundo vea que servimos a Dios, más Dios glorificará su nombre en beneficio de los que le honran. Y cuando hicieron la petición, tramaron astuta y secretamente el consejo de los malignos para acabar con el hombre de Dios, para destruir la fe del profeta Daniel. Le dijeron al rey Darío: hemos firmado un edicto por unanimidad, oh rey, todos los príncipes del consejo, que dentro de 30 días nadie pueda orar a ningún dios, a menos que no sea a ti, oh rey. Y el que haga tal cosa sea echado en el foso de los leones. Y el rey firmó la escritura con el anillo y lo selló, y conforme a la ley de Persia no podía ser abrogado. Pero lo más lejos también que tenía el rey Darío, que el consejo había sido tramado para traicionar al hombre de Dios. Él no lo sabía tampoco, porque era un hombre que amaba a Daniel, porque Daniel había dado testimonio del Dios del cielo. Primero, porque fue hallado en él más gracia, más ciencia y más sabiduría que los demás magos, astrólogos y caldeos, porque el Espíritu del Dios Santo vivía en la vida de Daniel. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucedió? Que cuando Daniel supo que la escritura había sido firmada, Daniel no se acobardó. Daniel no se puso a claudicar y a decir: no oraré, al cabo 30 días se van como nada, no voy a orar en espacio de 30 días para preservar mi vida. Pero ¿qué es lo que dice la bendita palabra de Dios? El que perdiere su vida por causa mía, la hallará. Sea Cristo glorificado, porque no tenemos que tener temor de aquel que solamente puede matar el cuerpo, sino aquel que puede matar el cuerpo y también matar el alma. Pero Daniel no pensó de esa manera. Daniel honró a su Dios porque le había conocido, honraba al Dios de sus padres, honraba y reverenciaba todos los días al Dios que está en el cielo. Públicamente, como lo hacía antes, doblaba las rodillas y confesaba 3 veces al día delante de su Dios. Tampoco pensó en cerrar las ventanas, porque había podido pensar: voy a hacerlo secretamente, voy a cerrar la ventana para que nadie me vea. Pero tampoco lo hizo. Prefirió morir antes que deshonrar a ese Dios del cielo. Públicamente abrió las ventanas y oraba y confesaba, porque no le confesaba a un ídolo, no le confesaba a esos dioses de palo, de madera y de metal, que tienen ojo y no ven, oído y no oyen, pie y no caminan. Daniel honraba al Dios de los cielos, el creador del universo, el Dios que en los momentos de necesidad él clamaba, y antes que clamara, la divina respuesta llegaba. Los enemigos miraron, y eso era lo que esperaban, la ocasión, esperaban la oportunidad. Y tan pronto vieron a Daniel orando con las ventanas abiertas, fueron a donde el rey Darío y le dijeron: rey, que para siempre vives, ¿no confirmaste un edicto de que durante 30 días ningún hombre adorara a otro Dios a menos que no fuera a ti, oh rey? Y él dijo: sí, y conforme a la ley de Media y de Persia debe de morir. Y él dijo: pues ese Daniel, de los hijos de la cautividad que tú has traído y que ha puesto por tercero en el reino, no hace caso. Todos los días ora y confiesa a ese Dios que él sirve. Y el rey Darío, cuando entendió de la traición y que el asunto se trataba del hombre íntegro a quien él amaba y en quien él había depositado su confianza, trató de trabajar toda la noche y abriendo los libros para librar al hombre de Dios. Pero hermanos y amigos que me estáis escuchando en esta tarde, ¿qué es lo que dice el salmista? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que dice el salmista? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Gloria a su nombre. El rey trabajó, pero no pudo librar a Daniel. Y la prisa de aquellos hombres, de los enemigos traicioneros, era de que el hombre de Dios fuera echado en el foso de los leones para ser descuartizado en fracciones de minutos. Pero Daniel honró a Dios, y este Dios honra a los que le honran. Y este Dios de Daniel está aquí en esta tarde. Y este Dios de Daniel ha estado aquí noche tras noche, confirmando y respaldando su palabra bendita. Y este Dios al cual servía Daniel no dejará solo ni desamparará a aquellos que confían en él, porque él honra a los que le honran. Y en el momento decisivo, el último paso de fe, hay que dar el último paso de fe. Y Daniel dio el último paso de fe para honrar a este Dios. Y cuando dio el último paso de fe, lo llevaban como oveja al matadero. Ahí le esperaban los leones para descuartizar al hombre, para comérselo en fracciones de segundo. Y cuando Daniel fue tirado atado en el foso de los leones, ya el Dios del cielo había enviado su ángel para cerrar y tapar la boca de los leones. Y ahí cayó el profeta de Dios. Y ahí terminó la ferocidad de los animales, porque el Dios del cielo había cerrado la boca. El poder y la gloria de Dios ahí estaban en el foso de los leones, amparando, cuidando y protegiendo al hombre íntegro, el hombre que honró a Dios, el hombre que prefirió morir descuartizado por los leones antes que honrar a otro Dios que no fuera al Dios del cielo. ¡Sea su nombre glorificado! Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos lo creen así? Daniel honró a Dios y Dios honró a Daniel. Nada, ni lesión alguna fue hallado, porque Daniel confió en su Dios. Yo no sé, pero a mí me parece ver aquella escena cuando el hombre de Dios cayó en el foso de los leones. Quizás estaban sirviendo de cabecera, de almohada al hombre de Dios, porque ahí estaba el poder de Dios. Nada fue hallado, ni una lesión, porque Daniel confió en su Dios. Por eso es que el salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré, y él te librará del lazo del cazador. ¿Cuántos creen que hay que honrar a Dios? Hay que honrar a Dios no solamente cuando las cosas se presentan color de rosa, en las circunstancias, en las amenazas, en los momentos difíciles. Ahí tenemos que honrar y no negar lo que hemos recibido, la salvación bendita del cielo. Si somos redimidos y lavados en la sangre del Cordero, donde quiera que caminemos, tenemos que estar preparados y dispuestos, si es posible, a morir por la causa bendita del Evangelio de Jesucristo. Hay que honrar a Dios, hay que honrar a Dios. Que Dios permite a veces que nosotros lleguemos a cierto nivel donde creemos que no hay esperanza. Y a veces nos vemos con el agua hasta el cuello, como decimos. Y a veces decimos, ya no hay solución para este problema. Esto es lo último ya. Aquí moriré, aquí pereceré. Pero entonces es cuando Dios se glorifica. Porque es en lo imposible donde Dios se glorifica. Dios hubiese permitido quizá que Daniel pasara por aquella prueba, pero Dios permitió que Daniel llegara al momento más difícil. Dios hubiese podido librar a Daniel antes, pero Dios permitió que Daniel abriera las ventanas y orara, que Daniel confesara delante de él. Dios permitió que lo ataran y que lo llevaran hasta la boca del foso de los leones, y permitió hasta que cayera dentro del foso.
Pero cuando cayó en la fosa de los leones, el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen, ahí estaba. Hay que dar el último paso de fe. Y es el último paso de fe el que nos levanta. Y es en el último paso de fe en el cual vemos la gloria de Dios. Y es en el último paso de fe donde vemos la protección divina, salvándonos, amparándonos y guiándonos. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Cree usted? ¿Cree usted que Dios honra a los que le honran? ¿Cree usted que Dios honra a aquellos que confían en Él? ¿Cree usted que Él está presto para oír el clamor de los que claman a Él? Yo lo creo. Yo creo que su brazo no se ha cortado. Yo creo que su poder protector sigue siendo el mismo. Pero a veces, hermanos y amigos, cuando llegan las luchas y las vicisitudes, el enemigo pone el desánimo para que desmayemos. Pero yo os exhorto en esta tarde, en el amor de Cristo, a que sigamos hacia adelante, al premio de la soberana vocación, a que sigamos honrando y confiando en este Dios del cielo, porque es cierto que espiritualizando el mensaje ahora, el enemigo de la justicia trata de venir como ríos, de ahogar la fe, de hacernos desmayar, de quitar la confianza, de hacernos creer que no terminaremos la carrera. Pero yo estoy en la seguridad que el Dios del cielo tiene una fuerza poderosísima de ángeles que están acampando en derredor de cada uno de sus hijos para librarlos y defenderlos, porque no estamos solos. La batalla pertenece a Él y Él es el Cristo victorioso, poderoso y redentor. Tenemos que honrarle como Daniel lo honró y Él lo defendió. Lo vemos también en las Escrituras el caso de los 3 jóvenes hebreos, cuando no quisieron tampoco adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Aquellos 3 jóvenes prefirieron morir en el horno de fuego. Y a pesar de la ira y de la soberbia del rey, cuando ellos le dijeron: tu Dios no adoraremos, porque el Dios a quien nosotros honramos puede librarnos de tus manos, oh rey. Pero si no nos libra, tampoco adoraremos tu Dios. Nosotros tenemos un solo Dios, y ese Dios que está en los cielos que adoramos. Servimos a un solo Dios, y es el Dios que es espíritu y es vida. Y es el Dios que cuando clamamos a Él en el momento difícil, extiende su mano, nos levanta y nos oye. ¿Cómo vamos a negarle? ¿Cómo vamos a negar su nombre? No, jamás. Y aquellos jóvenes prefirieron morir quemados en el horno de fuego. Pero cuando también la sentencia del rey se daba prisa a que Sadrach, Mesach y Abednego fuesen quemados vivos en el horno de fuego, ya el Dios del cielo también había enviado su ángel, y antes de que ellos cayeran en las llamas, ahí estaba el ángel de Dios defendiendo, salvando y librando los que habían confiado en Él. Porque los que confían en Él no son, oiga bien, los que confían en este Dios que predicamos nosotros aquí, no son ni serán avergonzados. ¿Cuándo lo creen? ¿Cuándo le ha dejado este Dios solo a usted? Nunca. ¿Cuándo usted ha clamado que Él no le haya oído? Nunca. ¿Cuándo ha escondido su rostro de los que claman a Él? Nunca. ¿Cuándo ha cortado su mano? Nunca. ¿Cuándo ha cerrado sus oídos? Nunca. Y en los momentos más difíciles es donde Él hace esos milagros. Dios honra a los que le honran. Todas las cosas obran para bien conforme a los que al propósito son llamados.
Porque el enemigo a veces viene como ríos para querer turbarnos, pero él no sabe que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, porque es que las 24 horas del día, el Dios del cielo vela sobre aquellos que le aman. ¡Sea Cristo glorificado! Nunca olvidaré ese testimonio. Y así, hermanos, sucesivamente un sinnúmero de milagros y maravillas que el Dios del cielo sabe hacer en aquellos que le honran y que confían en Él. Usted no está solo, usted no está desamparado. A veces esas pruebas Dios las torna en bendiciones para que usted honre su nombre. Porque Daniel, el haber sido echado en el foso de los leones, no fue una humillación, sino fue una glorificación por el nombre de su Dios. Porque el rey Darío publicó un decreto que todos los pueblos, lenguas y naciones temblaran y se humillaran delante del Dios de Daniel. Y cuando Dios los sacó del foso de los leones, que los libró con su mano poderosa, fue hecho gobernador de la provincia de Babilonia. Y los 3 jóvenes hebreos, cuando salieron ilesos del horno de fuego, también fueron puestos en alto en estima, y fue publicado decreto que todo hombre que no adorara al Dios de los hebreos fuera descuartizado y la casa fuera hecha muladar. Dios honra. ¿A quiénes? A los que le honran, no a los cobardes, no a los débiles, no a los incrédulos, pero honra a los que le honran. Honre a Dios en esta tarde, honrele con el alma, honrele con su mente, honrele entregando su vida, y usted verá cómo Él trabará de usted, lo preservará y lo protegerá con sus alas. En sus alas nos llevará para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Sea su nombre glorificado. Yo no estoy solo, yo no me creo que estoy solo. Por eso es que los predicadores tan confiadamente, a pesar de tanta lucha y enemigos, nos paramos públicamente en las tribunas sin ningún guardaespaldas, porque el guardaespaldas mayor lo tenemos, el Espíritu de Dios que está a nuestro lado. ¡Sea Cristo glorificado! Nunca hemos creído que estamos solos. Y aún esas gradas que no son llenas todavía, hay yo no sé cuántos ángeles habrán, pero yo sé que hay legiones de ángeles. Aquí hay ángeles de Dios protegiéndonos. Porque si no fueran por los ángeles de Dios, no estuviéramos aquí. Porque el diablo hiciera fiesta con nosotros, nos destruyera, nos tornara en una miseria, en una desgracia. Pero la coraza divina, la sombra del Altísimo, están aquí protegiéndonos y cuidándonos. Y oiga, cuando ese pueblo dice aleluya, levantan esas manos y glorifican a Dios, yo no sé qué el diablo le dirá a los emisarios y a sus satélites, pero yo sé que los emisarios y los satélites diabólicos le dirán a Satanás: Satanás, por ahí no hay quien se acerque. Por esa manzana del nuevo circo no hay quien pase. Ahí hay un ron, ahí hay una cosa que no nos atrevemos ni a entrar cerca, nos flechean. No hay quien penetre aquí, es la sombra protectora del Espíritu Santo. Son los ángeles del cielo, que son espíritus administradores en beneficio de los herederos de salvación. Es la fuerza del cielo, es la potencia del Dios de gloria, que tiene sus ojos puestos sobre aquellos que le aman, para defenderlos, para guardarlos, para preservarlos, para librarles. Por eso dice el salmista: no tendrá temor de espanto nocturno, y de saeta que vuele de día, y de pestilencia que anda en tinieblas. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Poder de Dios! No hay Dios como este Dios. No hay un Dios tan fiel como este Dios,
tan justo, tan santo y tan poderoso como el Dios al que nosotros honramos, las cabezas inclinadas. Dios honra a los que le honran. Padre, gracias por esta breve explicación a tu palabra. Salva, salva, Padre, en esta tarde. Cubre las almas, Padre, con el manto de gloria y sálvalas, líbralas, presérvalas de los que están ya desilusionados, los que han caído en la frustración del mundo, los caídos, los débiles, los trabajados y cargados, los frustrados, oh Dios. Envía tu ángel, tu palabra salvadora, presérvales, sálvales, levanta al caído, cubre a los desnudos, oh Dios, y honra a los que te honren en esta tarde. Que te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. También te pido, Padre bendito, que en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, donde quiera que esta grabación esté siendo escuchada, tu palabra salvadora salve al alma necesitada, sane al enfermo del cuerpo y levante al caído. Padre, envía tu palabra poderosa, tu palabra libertadora, y consuela a los afligidos, y levanta al caído para que vea tu salvación y vea tu mano, y para que sepa, Señor, este mundo entristecido y frustrado, que tú honras a los que te honran. Hazlo para tu gloria, porque lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén.